Ok, muy buenos días a todos. De parte de la Cámara de Comercio Latina de Minnesota, le estamos dando una muy cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy. Vamos a tener un presentador invitado que ya pasó, ya dimos esta sesión hace un par de semanas en la versión en inglés. Esta es la versión en español. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta información. Y bueno, es información que es súper importante para nuestros pequeños negocios y los miembros de la Cámara de Comercio Latina. Eh, Voy a comenzar diciendo de que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pueden usar el chat. Am, Hay una opción en la parte inferior de su pantalla y pueden utilizar el chat para hacer cualquier pregunta durante la presentación, o si no, si quieren esperar también al final, lo pueden hacer. Sin más, quiero hacer la presentación de nuestro presentador de hoy, quien es Carlos García Pino. Él es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con 24 años de experiencia en tecnología corporativa, trabajando en empresas como IBM, SAP y CA Technologies. Hoy a través de, ¿cómo lo pronuncias? Paleon LLC, es Paleón, entrenador. Paleón, Paleon LLC es entrenador de equipos comerciales para ecosistemas de partners, mayoristas, resellers, de multinacionales tecnológicas, así como conferencista invitado a diferentes eventos como Campus Party, ERP Summit, Connect Bogotá Region y bueno, muchas otras cosas más. Puedo continuar por mucho tiempo y gastar 20, 30 minutos hablando de la experiencia de Carlos, pero lo que es importante para que ustedes sepan es que Carlos tiene todas las credenciales necesarias para poder compartir este tipo de información, tiene toda la experiencia y siéntanse muy libres de hacer cualquier pregunta porque él va a tener las respuestas correctas. ¿Ok, Carlos? Muchas gracias por unirte a nosotros y bueno, el micrófono es tuyo. excelente, Fabio. Muchísimas gracias por esa introducción. Excelente. Y muchísimas gracias a todos los que han abierto un espacio en su agenda para acompañarnos en esta sesión de hoy. Y esperamos que en estos próximos 45, 60 minutos podamos darles un update de qué está pasando en el mundo de tecnología, de automatización, de inteligencia artificial, cómo esto viene revolucionando y evolucionando a unos pasos agigantados, de manera exponencial, y poder contarles algunas cosas que hoy en día la tecnología nos permite hacer y que están generando beneficios, optimización, fluidez, calidad en los procesos de negocios de las empresas. Entonces, lo primero que quería mostrarles el día de hoy es, antes y preparando esta sesión, me fui y hablé con un lenguaje, con un large language model, como OpenAI, como Gemini, como estos que hay en el mercado que de pronto ustedes han usado. Creo que cada vez más gente los viene usando. Y le dije, ¿cuál es el objetivo principal de la inteligencia artificial en los negocios? Y lo que nos responde esta tecnología es, el valor principal es poder impulsar el valor comercial de las empresas, aumentando la productividad mediante la automatización, simplificar tareas repetitivas para aumentar la eficiencia y liberar a los empleados de labores para labores más estratégicas. Y creo que esto es algo con lo que conviven y esto lo vengo viendo, lo venimos viendo desde hace varios años. Eh, Nosotros como empresa y como equipo de trabajo, desde el 2018 empezamos a trabajar muy fuertemente en automatización de tareas operativas repetitivas de negocio. Y eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Decisiones inteligentes. Y es cómo mediante un contexto y una programación de parámetros, de reglas, de lógica, de casuística, puedo entregarle una serie de data a una inteligencia artificial para que aplique esas reglas, esa lógica, esa casuística y me ayude a tomar las mejores decisiones. O cómo puedo con esa información desafiar, proyectar, analizar, mirar tendencias para poder tomar mejores decisiones de negocio basado en modelos de datos. Y por último, definitivamente lo que busca la inteligencia artificial
es mejorar la experiencia del cliente. Mejorar la experiencia del cliente en la interacción con canales digitales, como un chatbot o como una página web. Mejorar la experiencia del cliente en los tiempos de atención que le estoy dando. Ya no tengo que contar con un humano para ir a hacer un cruce, para ir a averiguar un dato, para ir a traer una factura o para ir a hacer cualquier cosa que tendría que hacer un humano, en la medida en que automatizo, una pregunta o una consulta se puede atender casi que en tiempo real. Entonces, automatizar decisiones inteligentes y experiencia del cliente es lo que se puede obtener a través del uso de estas tecnologías y de la inteligencia artificial aplicada en los negocios. Y por supuesto, pues la innovación. En un mundo en constante cambio, algo que vemos es en la medida en que yo innovo y yo acelero mis procesos, los vuelvo más fluidos, los vuelvo más eficientes, gano un edge competitivo contra el mercado, que también está en constante evolución. Entonces, hoy en día, dentro de una empresa, innovar para tener un edge competitivo, para ponerme dentro de los parámetros de evolución que tienen las industrias, que tienen las empresas, que tienen el mercado, casi que es necesario. Si yo no estoy facilitándole la vida a mis clientes a través de la innovación, a través de la tecnología, alguien más lo va a hacer y probablemente me está pegando en mi botón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Esto es un dato que venimos viendo desde hace muchos años y es que entre el 10 y el 20% de un trabajador promedio se invierte en la ejecución de tareas operativas repetitivas. Alguien tiene que ir a sacar información de un lado, sacar información de un otro y hacer validaciones o hacer conciliaciones. Alguien tiene que estar pendiente de las facturas que entraron contra de los pagos que me entraron en el banco contra las facturas que fui emitiendo en el tiempo y entender qué me deben para después poder ir a cobrar, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de tareas, o es un caso más drástico y creo que todavía pasa mucho, la línea de atención al clientes. Una línea de atención a clientes que lo está atendiendo un humano, entran muchos contactos, alguien está tratando de evacuar. Cuando son poquitos, de pronto es manejable por un humano, pero en la medida en que el negocio empieza a crecer y a escalar y empiezo a recibir más solicitudes y más preguntas, me empiezo a demorar en el tiempo que tomo en responderle a una persona. Empiezo de pronto a responder de una manera más acelerada y no respondo completo. O una persona me saluda, me pregunta y me demoro en poder ejecutar una conversación. Entonces, ese tiempo que la gente gasta en cosas que se pueden automatizar, si yo les libero ese 10-20% del tiempo, le entrego esas tareas operativas repetitivas a una inteligencia artificial, a una automatización, a un asistente robótico, ese tiempo mis empleados, mis equipos de trabajo lo van a poder usar para tareas estratégicas, para analizar mejor la información, para ejecutar mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que le estoy liberando entre 6 y 9 semanas a un empleado promedio para que le agregue más valor al bottom line de la compañía. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, si yo tengo que poner a una persona a sacar la información del recaudo en los bancos, a sacar la información de las facturas que tenemos por cobrar del ERP o de mi sistema contable, a cruzar esa información para entender en realidad qué de lo que he facturado aún no me han pagado y tiene que hacer esto todas las semanas, para después sí poder empezar a mandar mails, activar acciones de cobranza, etcétera. Pues esta persona se gastó entre 2 y 5 horas de un día para hacer el cruce de información, para después sí poder empezar a tomar acciones sobre esa información. Si yo por el contrario le entrego este proceso de traiga la información de un lado, traiga la información del otro, crúcela y dígame qué me están debiendo, y se lo dejo a las 7, 8 de la mañana en un correo a la persona de cartera, a la persona de contabilidad, para que apenas llegue a su puesto se ponga a llamar, pues le estoy dando 4 o 5 horas más de tiempo para efectivamente estar cobrando y no le estoy consumiendo esas horas en vaya y arme el reporte para entender a dónde tiene que ir a cobrar. Y ese, digamos, es un ejemplo que considero nos muestra mucho cómo puedo generarle beneficios y cómo puedo acelerar tiempos de ejecución, actividades de valor agregado real para la compañía. ¿Qué nos dice qué nos dicen los empleados? Yo me estoy gastando más o menos 1.5 horas diarias todos los días de mi vida
en este tipo de tareas, en tareas que me quitan el ritmo y me sobrecargan de trabajo. El 68% de la gente nos dice, si ustedes pudieran automatizar, me resuelven esa carga de trabajo que estoy sintiendo todos los días. El 46% de los empleados nos dicen, me siento agotado, estoy overwhelmed con todo lo que tengo que hacer. El 85% nos dicen, mire, tengo tanta carga y me llega tanta información y tantos correos que en realidad los miro muy por encima, casi que ni analizo y lo que trato es de funcionar como un repartidor de correo, ¿no? Tratar de evacuar y despejar rápidamente. El 60% de la gente nos dice, mire, me gasto el 60% de mi día en reuniones, pero en reuniones no tomando decisiones, sino revisando la información operativamente para ver que todo esté bien, respondiendo chats y atendiendo correos. 44% nos dicen, lo urgente no me permite hacer lo importante, siempre hay algo urgente. Y el 19%, y este creo que es un dato bien importante, y es el 19% de la gente nos dice, al mes cometo, perdón, a la semana cometo por lo menos un error grave. Y un error grave puede ser tan sencillo como tengo que reprocesar ese error que cometí, o puede ser tan grave como se me fue mi liquidación de utilidad mal al IRS o algún cierre financiero contable y esto me va a generar multas, ¿cierto? Multas, sanciones, etcétera. Entonces, esos son los diferentes temas que le duele a la gente, pero por el otro lado, a la gente también, a los empleados, a las organizaciones, a la gente que trabaja con nosotros, le preocupan muchas cosas de la automatización y hay muchos mitos alrededor de esto. El primero es, nos van a reemplazar los bots o la automatización se va a enfocar en disminuir solamente costos. Los bots van a caminar entre nosotros, nos vamos a llenar de bots y esto se va a volver una oficina mecatrónica y cómo me van a estar reemplazando. Siguiente es, todo se puede automatizar. Y algo que nos dicen y que la gente piensa y que digamos es un mito de mercado es que los robots funcionan solos y son 100% efectivos. Entonces me voy a devolver. Los bots nos van a reemplazar. Y yo creo que cuando vemos la realidad del mundo desde la revolución industrial hasta hoy, la tecnología ha venido reemplazando ciertas tareas que ha hecho el humano, desde la revolución industrial cuando salió el motor o cuando salió la arquitectura, la agricultura con equipos y con máquinas. Ya no necesito 100 personas y 100 bueyes para arar la tierra, necesito una persona conduciendo un camión. Pero esto me va a acelerar una cantidad de tiempos, me va a quitar una manualidad y va a transformar las tareas del humano a espacios donde en realidad agrega más valor, en la colecta, en el control de calidad, en los procesamientos, en fin, en diferentes partes. Entonces, si bien los robots, y como lo hablábamos ahorita, van a tomar, y ya lo están haciendo desde hace tiempo, gran parte de esa operatividad de poco valor agregado que hoy ejecuta un humano, nos van a reemplazar en esas tareas, pero nos están abriendo espacio para nuevos trabajos y para agregar mucho más valor en otros frentes de la compañía. Hablábamos con una empresa de importación y de importación de automotores y de mantenimiento, talleres, etcétera. Y después de haberles hecho 10 automatizaciones, nos sentamos con el equipo de contabilidad. Y la niña que se había vuelto nuestra sponsor, pero que al principio vivía asustada con lo que estábamos haciendo, nos dijo, mire, yo pensé que ustedes nos iban a quitar el trabajo a muchas de las personas del área de contabilidad, pero la realidad es que al tener la información y al tener estos datos y estos cruces y estas validaciones y estas actividades mucho más fluidas, lo que pasa es que sí nos liberaron un tiempo, pero ahora tenemos 3 horas, 5 horas, 10 horas más para analizar, para ejecutar de una manera más organizada, para tomar mejores decisiones, para proyectar mejor el negocio. Entonces, no nos quedamos sin trabajo, pero el tiempo que tenemos nos sirve para ser más valiosos para nuestros empleadores. Entonces, creo que ese es un punto bien importante. Si bien la automatización, y muchas veces no se enfoca en disminuir costos, a veces la automatización va a disminuir costos, la tecnología vale,
las plataformas sobre las que uno construye automatizaciones, las plataformas sobre las que uno consume inteligencia artificial para manejar modelos de autoaprendizaje, todo esto tiene un costo. Entonces, hay unos costos asociados, pero en realidad el foco no es disminuir costos, es generar más eficiencias que puede disminuir costos, pero un gran beneficio de la tecnología es la calidad y la oportunidad de la información. Si yo estoy, la tecnología en últimas se va a basar en reglas, en una lógica matemática, en una lógica de un flujo de un proceso para ejecutar lo que tiene que ejecutar y para entregar los resultados que tiene que entregar. Entonces, sí reduce costos, pero sí mejora la calidad de la información, sí mejora la oportunidad de la información, lo cual me permite probablemente generar mayores ingresos, actuar más rápido. Entonces, sí va a haber algo de disminución de costos, pero en realidad ese no es el driver. La tecnología también tiene un costo. Los bots caminarán entre nosotros y creo que cuando uno ve el tema de la evolución tecnológica en el mundo, sí, uno dice, ya estamos viendo, la semana pasada veía algún video de un robot que está construido con fibras y con tejidos que asimilan los músculos y que cuando se mueve o cuando tiembla parece un humano por la estructura como está construido. Entonces, sí empezamos a ver bots entre nosotros, pero cuando hablamos de este tipo de automatizaciones, y no estamos hablando de automatización de un piso de planta, ni estamos hablando de automatización de una cadena de producción, sino de esa automatización de tareas dentro de las organizaciones, tareas administrativas, atención al cliente, generar certificados, hacer validaciones, hacer armado de pedidos buscando en diferentes puntos. Ese tipo de cosas que un humano tiene que hacer interactuando con diferentes sistemas, buscando información, pues esto en realidad son robots o son asistentes digitales, asistentes robóticos, que lo que van a hacer es emular lo que un humano haría buscando información o trayendo datos o generando cálculos o haciendo cruces, pero lo va a hacer una programación por software. Entonces, no es que yo vaya a tener un robot ocupando un puesto sentado enfrente de un computador digitando. Lo que nosotros hacemos es entregarle las herramientas a un software, a una aplicación, para que emule el comportamiento del humano, pero todo a nivel de software. ¿Listo? Ese es un punto importante. Todo se puede automatizar. Y creo que en la medida en que la tecnología evoluciona, cada vez vemos que hay más cosas que se pueden automatizar, cada vez hay más hacer una llamada, tomar una decisión basado en unas reglas complejas de análisis de negocio, todo eso se puede automatizar, pero en realidad toda la parte analítica, toda la parte de decisiones humanas, toda la parte de estructuración de mensajes, si bien se puede apalancar en la tecnología, hoy todavía tiene un espacio muy reservado para el humano. Entonces, la ruta de automatización nos está llevando a pasos agigantados, a cosas que hace un año ni siquiera nos soñábamos que se pudieran hacer, pero lo que se está viendo cada vez más como tendencia, por lo menos en este momento del tiempo, es una colaboración entre las automatizaciones entregándome lo operativo que pueden entregarme de una manera fluida, con calidad, con oportunidad, ¿cierto? Con la repetitividad, y eso también es importante, con la repetitividad que necesito, pero colaborando con un humano que va a tener que analizar, que va a tener que proyectar, que va a tener que ejecutar ciertas cosas, lo cual hace que los modelos sean costo eficientes y que sean costo eficientes y que sean en realidad, que tengan un buen retorno para las organizaciones, porque esto también es un punto importante y muchas veces nos sentamos en reuniones con empresas que nos dicen, pero usted me puede automatizar todo esto, claro, todo se puede, pero todo vale. Y hay cosas que tecnológicamente, por más que se puedan, el análisis de retorno de inversión no da. Entonces, pues eso es parte fundamental de yo quiero automatizar, pero ¿dónde está el retorno? ¿Cómo veo el retorno de lo que tengo que invertir, lo que estoy automatizando, para ver si en realidad el proyecto es viable? Y a veces cuando alguien nos dice, es que yo quiero automatizar todo esto, nosotros le decimos, perfecto, pero aquí es un quick win, low cost, buenos resultados, le acelera en algo todo esto, le acelera bien todo este proceso que usted me está mostrando. Si usted quiere automatizar todo, vale tanto más. Y en realidad hay cosas que por su misma complejidad, por su casuística, por su analítica detrás, por sus decisiones humanas, por más que se puedan automatizar, hoy en día sigue siendo mejor que lo haga un humano por los altos costos que puede representar. Entonces, hay cosas que son
muy fácilmente y automatizables que traen un retorno muy rápido, mangos bajitos, quick wins. Hay cosas que por más que se puedan automatizar dentro de un análisis responsable de retorno a la inversión, de análisis costo-beneficio, probablemente no haga sentido. ¿Listo? Y el bot funciona solo y es 100% efectivo. Y yo creo que este es uno de los más grandes mitos porque creo que todos hemos interactuado con tecnología durante los últimos 20, 25 años de nuestra vida y la tecnología falla. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo bots trabajando, tengo que gestionarlos, tengo que administrarlos, tengo que evolucionarlos y tengo que estar pendiente de que una automatización que interactúa con diferentes sistemas, que tiene que hacer cálculos, que está evolucionando y que tiene nuevas versiones todo el tiempo, pues se mantenga estable, los sistemas con los que interactúa estén al día, todo esté configurado y todo esté bien, porque esa evolución tecnológica hace que esto necesite una gestión, una administración y una evolución. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que ve el mercado de automatizar? Aumento y mejora en la eficiencia operativa, mejora en la experiencia del cliente, más innovación y en la medida en que yo empiezo a innovar en las empresas, la gente empieza a traer más ideas de innovación. Entonces esto se vuelve una bola de nieve de, oiga, ya hicimos uno, pero se nos ocurrió dos, tres y cuatro. Y después se nos ocurrió 10, 20, 25. Y empiezo a meter a toda mi organización en un mindset de innovación que va a traerle beneficios competitivamente en el mercado a mi organización. La mejora en la productividad de los empleados, y creo que este es el tema más grande. Eh, un empleado, y yo creo que con el aumento constante de los wages de las personas del empleado, hay cosas donde en realidad yo quiero sacarle el mayor jugo que yo pueda al sueldo que le pago a una persona. Ese sueldo y ese retorno de la plata que yo le estoy pagando a la persona por su tiempo, quiero mandar el 20-30% de ese sueldo a unas tareas operativas repetitivas que probablemente podría hacer con una tecnología o con un modelo más barato. Y creo que eso es importante. Los empleados en la medida en que son más productivos, son más felices, en la medida en que hacen cosas que les desafían la cabeza y que los ponen a pensar, a agregar valor, a analizar, a ejecutar, son más felices. Y en la medida en que yo le quito ese tiempo de operatividad repetitiva, que a todos, a mí por lo menos me da mucha pereza cuando me toca hacer cosas operativas repetitivas, pero me toca hacerlas. Si le quito ese tiempo, pues yo, que soy más de un lado comercial, tengo más tiempo para vender, ¿cierto? Y este es un tema, y aquí un ejemplo rápido. Trabajamos con una empresa que nos dice, mire Carlos, el vendedor tiene que ir a la calle a tomar pedidos. Pero después de que ese vendedor toma pedidos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tiene que sentarse el resto de la tarde a ver cómo arma ese pedido con los productos que tenemos en inventario en la bodega uno o en la bodega 2, o cómo ese vendedor tiene que ir a comprarle producto a algún distribuidor aliado nuestro para poder completar el pedido, o tiene que ver que no hay producto y partir la orden y despacharle una parte del pedido, pero comprometerse con el despacho de la otra parte bajo unas reglas de su análisis en otro momento. Entonces, toda la tarde del vendedor es armando pedidos y viendo cómo los resuelve. Le construimos una automatización para que el armado del pedido basado en una orden de compra lo hiciera automáticamente el robot, entrando a la bodega uno, entrando a la bodega 2, entrando al sistema de inventarios, entrando al sistema de inventario en tránsito, a los datos, etcétera, para que ese vendedor no se demorara más que el tiempo que tiene que subir la orden al sistema para que el robot la tome y la procese, y ahora tiene 4 o 5 horas más durante el día para seguir vendiendo. ¿Listo? Entonces, tema importante. Desarrollo de nuevos productos y servicios. Si la organización está pensando en innovación, esto simplemente va a ser por default que va a empezar a pasar, y mejora en la toma de decisiones estratégicas, porque creo que a todos nos ha pasado. Llegamos a una reunión, nos sentamos y empezamos a tratar de tomar decisiones estratégicas, pero alguien levanta la mano y dice, el dato no me cuadra. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo perdemos entendiendo la información que tenemos, aterrizándola y socializándola y homogenizándola con el contador, con tesorería, con el comercial, con finanzas, ¿cierto? Con todos, para después sí poder, de haber hecho toda la discusión, que se nos fue el 30 o el 70% de la reunión, ahí sí poder empezar a tomar mejores decisiones estratégicas? A mí eso me pasó 1 millón de veces. Entonces, si yo puedo tener esto de una manera mucho más fluida, pues obviamente esto me va a traer grandes beneficios en los tiempos y en la calidad
de las decisiones estratégicas para la organización. ¿Qué dicen los empleados? Sí me está ahorrando tiempo, me permite enfocarme en lo importante, me permite ser más creativo y me permite disfrutar más de mi trabajo. Un poco lo que les contaba cuando veíamos la primera hilera de impactos. ¿Listo? ¿Qué buscamos y qué queremos hacer? Y es poder ser más ágiles, más eficientes, más competitivos a través del uso de tecnologías, algunas muy avanzadas, algunas ya más comoditizadas en el tiempo, pero que el uso de estas diferentes tecnologías me den soluciones de negocio. Y el uso de esas diferentes tecnologías es lo que llamamos hiperautomatización. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Diferentes capacidades que hay tecnológicamente que me resuelven diferentes necesidades, que las puedo usar de manera aislada una a una o que las puedo usar de manera conjunta, armar una solución con diferentes tecnologías que me permita a través de hiperautomatización, que sería el uso de diferentes tecnologías, resolver necesidades de negocio. Nos empezamos a encontrar con diferentes términos en el mercado. Los chatbots de texto o de voz, el copilot, ¿qué es eso? RPA, RIA, Robotic Process Automation, Robotic Intelligence Automation. OCR, Optical Character Recognition o Intelligent Character Recognition. Human in the Loop, GenAI, Knowledge Bases, Voice GPT. Son algunas de esas tecnologías y de esas siglas con las que nos encontramos, pero que en realidad pues a uno no le dicen nada si uno no está ahí metido. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos todos los que trabajamos en tecnología es que creemos que todo el mundo entiende las siglas y la realidad es que no. O sea, esto es un mundo donde a mí hay veces que me botan una sigla en una reunión y me toca entrar a internet y buscar qué es la sigla. Y creo que las siglas pues no dicen nada, pero en realidad son unas capacidades que están detrás que las vamos a revisar ahorita. Entonces, cuando vemos todas esas tecnologías, yo creo que lo primero es bots conversacionales. Y creo que hemos interactuado todos en algún momento de nuestra vida con un bot conversacional, cada vez más maduros, cada vez más funcionales. Creo que todavía hay unos que uno sufre cuando interactúa con ellos, pero hoy en día, estas capacidades de poder atender preguntas frecuentes, de poder tomar un lead a través de un chatbot y que ese lead surta un proceso de precalificación para que cuando le llegue a mi organización ya venga más precalificado y que toda esa prevalidación no la tenga que hacer un humano, eso ya existe. Que yo le pueda entregar conocimiento a un chatbot y que ese chatbot sobre ese conocimiento tome decisiones, existe. Eso lo vamos a ver. Pero entonces, grosso modo, el chatbot. ¿Cierto? El bot conversacional, yo abro un canal de WhatsApp o abro un web chat, un chat que está pegado a una página web y me atiende preguntas frecuentes, me atiende solicitudes, me toma un pedido, puede llegar hasta el despacho de una mercancía y la última milla de pagos. Pero ya vamos a ver eso más en detalle. RPA, RIA, la automatización robótica de procesos, que es básicamente automatizar tareas repetitivas basadas en reglas de negocio. Y vamos a ver unos ejemplos ahorita en un momento más adelante en la charla. Reconocimiento inteligente de caracteres, Intelligent Character Recognition. ¿Y esto qué es lo que hace? Yo tengo un texto, tengo un documento, tengo un PDF o tengo un manuscrito. En vez de tener un humano mirando el documento y tratando de sacar una información de dónde está la fecha, dónde está el título del documento, quiénes son las personas que están en este documento, puedo poner a una inteligencia que escanea el documento y le saca la información y me organiza la información que necesito para después hacer acciones dentro de mis sistemas o tomar decisiones o cálculos o lo que sea con esa información que extrajo. Este tema ha avanzado a pasos agigantados en el último año. Ahorita les vamos a contar un poquito de esto. Y la inteligencia artificial pura y dura, que creo que es un poco lo que venimos viendo, y es todo ese ruido que hay a nivel de OpenAI, de ChatGPT, de Gemini, de Google, de los diferentes que tiene ahora AWS, Microsoft, con su Copilot, es cómo aprovecho estas capacidades de darle información y que él a través del entendimiento de esa información me genere respuestas, me genere análisis, me haga proyecciones, etcétera, pues cómo eso lo puedo integrar como una capacidad de IA a todos mis procesos y mis necesidades de automatización. Cuando hablamos de IA, y creo que IA se enmarca mucho en ese mundo que hemos venido conociendo recientemente, pero en realidad si ustedes lo ven, los bots conversacionales hoy están
alimentados y están extendidos con capacidades de IA. La automatización robótica de procesos ya viene con capacidades de IA. El reconocimiento inteligente de caracteres, estos son capacidades de inteligencia artificial para sacar información de documentos y puede ser un documento manuscrito, que es mucho más el desafío, pero todo esto y la IA del mensaje está permeando y se está integrando con todas las demás tecnologías para agregarle más valor a la realidad y a la versatilidad de análisis y de proyección que puede tener un proceso automatizado con capacidades como los que estamos viendo. Machine Learning, y en realidad esto es para mejorar esa precisión de decisiones a través del análisis de datos. ¿Cómo integro lo que tengo en mis, digamos, si tengo una planta de producción, cómo tomo la información de mis máquinas de producción o de mis sistemas de inventario, se las alimento a una estructura que puede aprender y que puede proyectar para ayudarme a tomar mejores decisiones a través del análisis de datos? Análisis de procesos, y creo que esto es una visión bien importante y es un punto de madurez grande en las organizaciones y es yo tengo mi proceso y yo sé que desde la orden hasta el pago tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo quiero meterme en las entrañas de la realidad transaccional de mi organización y entender que tanto ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se respeta o entender qué está pasando en mi proceso donde a veces emitimos o sí, a veces me recibo una factura sin ni siquiera haber procesado la orden de compra, ¿cierto? Ese tipo de variaciones en los procesos pasan en las organizaciones. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, no, si yo quiero tener más allá de mi proceso documentado, sino quiero ver cómo mi proceso en su realidad transaccional del día a día tiene múltiples variaciones que me afectan el flujo del proceso, que me afectan la fluidez del proceso y entender dónde están esas desviaciones, en qué casuísticas se están presentando esas desviaciones para entrar, corregirlo y mejorar los tiempos de mi proceso, que cada desviación, cada variación, pues me genera fricciones, me genera más tiempo, me genera más gasto. Ahí puedo empezar a optimizar y a mejorar la fluidez de mis procesos. Entonces, esto ya es un análisis que va un poco más allá. Y va un poco con este tema de la gestión de los procesos de negocio. Es no solamente poder entender y analizar todas esas variantes, todas esas desviaciones que mis procesos en su día a día de ejecución tienen de el proceso claramente definido y el flujo, digamos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que mencionaba, sino acá ya es en la medida en que yo veo y analizo mi proceso, cómo lo articulo desde un motor de procesos para que automatice lo que tiene que moverse del sistema 1 al sistema 2 al sistema 5 para que haya reglas de negocio en ese flujo y en esa interacción de sistemas heterogéneos y para tener ese modelamiento del proceso completamente documentado y monitoreado para cubrir todo el análisis de procesos que quiero hacer. ¿Listo? Ahora, entrando un poco en ejemplos, chatbots. Una problemática grande que se presenta es la baja tasa de conversión de clientes y prospectos. Y hace poco hablábamos con una empresa inmobiliaria y nos decía, mire Carlos, yo tengo una línea de teléfono donde recibo los chats o tengo un formulario de contacto en mi página web y me llega el contacto, pero entonces eso hace que me llegue un correo, pero se me está creciendo el volumen. Entonces estoy fallando en la atención oportuna, pero por otro lado, cuando yo miro todas las solicitudes que me llegan, el 70% son cosas que me toca ir a un listado, mirar una información, coger y copiar la información y devolverla. O son respuestas estándares que ya sé cuáles son las respuestas, ya sé cuál es la pregunta. Yo me estoy desgastando atendiendo esto y son cosas tan estándar que si yo se lo puedo entregar a un robot para que cuando le hagan la pregunta él sepa cuál es la respuesta que tiene que dar y traerla, pues me está ayudando a resolver una cantidad de tiempo que hoy o lo hago yo o lo hace mi asistente, pero en la medida que esto crece se vuelve inmanejable, ¿cierto? Y aún así, con el volumen que tenemos ahorita, pues nos quita mucho tiempo. Esto nos pasó con una empresa de consumo para mascotas. Es una empresa que la manejan dos personas. La maneja el dueño y su esposa, como equipo comercial, como equipo de atención al cliente. Tienen un asesor más, pero nos decía, venga, a mí el tema de las preguntas frecuentes y de la toma del pedido, ayúdenme. Le hicimos un chatbot que tiene una base de conocimiento con todas las preguntas frecuentes y que guía a la persona para darle dando las respuestas hasta llevarlo a la toma del pedido. ¿Quieres hacer un pedido?
¿cierto? O quieres hablar con un asesor humano. Le da las dos opciones. Si lo necesita, pero le resuelve todas las preguntas frecuentes. Y cuando hablaba con él hace 3 meses, tal vez este proyecto lo empezamos hace un año, hablaba con él hace 3, 4 meses, me decía, mire, Carlos, a mí me dicen Cabeto, yo me llamo Carlos Alberto y no somos amigos desde hace muchos años y me decía, mire, Cabeto, ya no tengo que levantarme a las 5 de la mañana a responder chats, porque es que a mí me llegan preguntas por la página web o me llegaban preguntas por el chat que tenía antes a las 11 de la noche, a las 2, a la hora que fuera. Y yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana y empezar a responder y empezar a evacuar. Hoy me puedo levantar tranquilo, hago mis ejercicios, hago mi deporte tranquilo y la conversión de leads que nos ha permitido manejar esta automatización casi que se nos ha duplicado en un año. Entonces, pues un golazo para él y ya puede ir al gimnasio, ¿no? Ya puede hacer sus deportes. Entonces, se mejora la toma de solicitudes atendidas, se hace de forma automática, se mejora la conversión de leads a pedidos. Esos son algunos de los ejemplos, pues, que vemos en este caso. El copiloto de AI, y este es un tema bien importante, y lo que pasaba era una necesidad de mesa de ayuda. Los tiempos eran demasiado largos. En la medida en que querían bajar los tiempos de atención de la solicitud del ticket, tenían que poner más gente, lo cual ya los volvía inviable, ya se les volvía muy caro. Entonces, lo que hicimos aquí fue construir un chatbot que le resuelve muchas de los tickets típicos, ¿cierto? Oiga, necesito resetear mi password. Pues en vez de tener a un humano que le resete el password o un humano que le explique cuál es el paso a paso para resetear el password, el robot le pide los datos, va a resetear el password y lo trae. O en otra compañía nos decían, no, yo no quiero que eso quede dentro del chatbot porque me preocupa la seguridad, pero sí quiero que le mande el manual de autoservicio a la persona en vez de que tenga un humano que abrir el ticket, coger y el PDF y devolvérselo. Entonces ahora el robot resuelve eso. Pero lo más importante acá es que el robot tiene toda la base de conocimiento, de soporte, de tickets, de todo lo que ha pasado históricamente. Entonces, cuando el humano no quiere interactuar con el robot o llegó hasta un punto donde el robot le pudo responder, pero ya era un tema más específico o un tema que no le gustó la respuesta del robot, le dice, quiero hablar con un humano. Se lo manda a un humano, pero el humano sigue teniendo al agente de inteligencia artificial trabajando con él. Entonces, en vez del humano tener que irse a la página web o tener que irse a la librería de documentos de soporte para buscar lo que necesita para poder dar una respuesta, le pregunta a la inteligencia artificial, oye, me están preguntando por esta información de mantenimiento en la versión XXXX porque le está presentando esta falla. Él no tiene que ir a hacer todo el esfuerzo pesado de buscar, él tiene ese copiloto, él tiene ese asistente al lado que va y busca y le trae las posibles respuestas para que él tenga más versatilidad y tenga más agilidad en las respuestas complejas. Este tipo de cosas se pueden hacer. Cuando entramos en el mundo de automatizar tareas operativas repetitivas, aquí les quiero mostrar 3 ejemplos. El primero es solicitud de certificados de terceros. Creo que todos hemos tenido que lidiar con esto. Hay muchas cosas que hoy se pueden hacer por autoservicio, depende de la tecnología que cada uno tenga y también depende del modelo de uso y de licenciamiento que cada uno tenga. Por ejemplo, si yo necesito mandarle un certificado a un cliente de cuáles son las facturas que me ha pagado en el último año y cuáles son las facturas que me está debiendo, pues yo no le voy a dar el acceso al cliente para que entre a mi sistema contable, para que encuentre su reporte o para que solicite su reporte. Probablemente yo lo que hago es, esta persona me manda un correo, me hace la solicitud, tengo un humano que va a mi sistema contable, entra por un lado y mira por el NIT, por el número de identificación tributaria o mira por el nombre de la empresa, qué facturas están pagadas. De pronto después va por otro lado del mismo sistema contable, mira qué facturas están pendientes, coge la información, la monta en un documento, lo convierte en un PDF y se lo devuelve por correo al solicitante. Todo ese paso a paso se puede automatizar. Yo puedo decirle a la persona, sígame mandando las solicitudes que usted necesita por correo, quiero mi certificado de facturas pagadas y facturas por pagar. Pero el robot coge esta información con los datos que tienen que venir en el correo, toma esos datos, entra al sistema contable y hace la búsqueda, hace el filtro, hace el acopiado, hace el pegado, construye el PDF y lo envía. Entonces, para ese tipo de certificados, por supuesto, aplica. Si yo necesito un certificado de historia laboral, un certificado laboral,
¿cierto? Un empleado me dice, oiga, yo necesito un certificado que me diga que yo trabajo aquí, desde cuándo trabajo y cuánto gano, o lo que necesite. En vez de mandárselo a alguien de recursos humanos y que alguien de recursos humanos lo haga, se puede programar una automatización para hacerlo, ¿cierto? Hay empresas que dicen, venga, yo quiero que esto sea un autoservicio. Entonces, si está dentro de los usuarios aprobados, y eso se puede perfilar, yo quiero que a esta funcionalidad de esta consulta solo puedan entrar mis empleados. Entonces, el empleado lo pide, ¿cierto? Y de pronto el empleado tiene un acceso al sistema para generar reportes. Puede que pase, puede que no pase. ¿Qué pasa ahí? Que a veces estas plataformas, mi sistema de recursos humanos, dice, no, si alguien quiere hacer consultas, necesita una licencia que vale más a el que solo puede ver, ¿cierto? O si alguien quiere editar, entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, a veces, simplemente por costos tecnológicos de licenciamiento, de capacidades de uso de perfiles de usuario, yo digo, en vez de darle una licencia más madura a todos mis empleados para que puedan entrar ellos directamente al sistema a buscar su certificado, yo lo que hago es un solo usuario, un robot, los empleados mandan su correo y el robot ejecuta y trae. Entonces, son cosas que se pueden ver y un poco el mensaje aquí es, hay cosas que yo necesito automatizar porque las tecnologías con las que trabajo pues no lo tienen como una funcionalidad o como una capacidad, lo automatizo. Hay veces que las tecnologías que yo uso sí tienen la capacidad, tengo que entender si es costo eficiente usar esas capacidades a nivel de licenciamiento, de uso, de acceso de quienes necesito que puedan acceder a esa información, o si de pronto miro una alternativa que puede ser más costo eficiente a nivel de licenciamiento, como una automatización de este tipo. ¿Listo? Un segundo caso, validaciones entre los bancos y el sistema contable. Hablábamos con una empresa de distribución aquí en Estados Unidos justo el viernes de la semana pasada y él nos decía, mire, yo tengo un tema y es el que les comentaba hace un rato. Yo vendo, yo facturo y yo tengo en algún momento que ir a cruzar contra los bancos cada semana qué pagos me entraron, entender de lo que ya me pagaron, de contra eso qué facturas fueron las que me pagaron y marcar las facturas en mi sistema como pagadas. Entonces tengo una persona, se llamaba Domingo, que tiene que entrar todos los días, todas las semanas al banco, generar el reporte de los bancos, entra a mi sistema contable, genera el reporte de facturas, cruza y desde ahí empieza a mandar correos. Todo eso yo lo puedo automatizar. El acceso al banco, el descargue del reporte, el acceso al sistema contable, el descargue del reporte, el cruce y el envío de los correos, si tengo obviamente el correo de a quién se lo tengo que mandar. Entonces, todo eso es automatizable. Hay empresas que nos dicen, venga, Carlos, sí, pero yo no quiero que su robot entre al banco. Y esto es un punto importante. Todas estas automatizaciones que se pueden construir son automatizaciones y son trabajadores digitales del dueño del que contrató la automatización. Esto puede verse como algo que se desarrolla y se instala y se les entrega a las empresas en su dominio, en su instancia. Ellos lo controlan, ellos lo manejan, ellos tienen claves, etcétera. Y si necesitan un soporte, pueden llamar al proveedor que lo hizo, pero todo lo manejan ellos para evitar de pronto temas de información sensible. Hay empresas o la misma empresa que lo usa dentro de sus premisas nos puede decir, venga, este proceso quiero que me lo venda como un servicio, ¿cierto? Entonces, que usted más bien lo haga, lo ejecute y me cobre por la cantidad de corridas que tuvo en un mes. Y no me importa, no me preocupa. ¿Listo? Pero entonces, son decisiones que o sea, es versátil. Si yo tengo información privada que no quiero que nadie más vea, lo quiero que me lo desarrollen y me lo entreguen, o quiero que me lo manejen, me lo administren y me den ciertos protocolos de seguridad, todo eso se puede hacer. Pero entonces, aquí el punto es, él nos decía, yo no quiero que usted llegue hasta el banco. No hay ningún problema. Usted domingo entra al banco, baja el reporte y lo deja en un Drive, en un Google Drive o en una carpeta compartida de Microsoft o en un Dropbox, lo que quiera. El robot va y coge el documento, lo trae y hace todo lo demás. Entonces, es muy versátil cuál es el punto de inicio desde el cual yo quiero que la automatización funcione. Y este mundo de validaciones, pues hay validaciones que mueven mucha plata en la medida en que yo logre automatizarla, no solamente, y aquí uno de los grandes beneficios para ellos era, no solamente que ya Domingo no tiene que hacer esto todas las semanas, sino que es que Domingo no podía hacerlo todos los días porque le consumía mucho tiempo. El robot lo puede hacer todos los días y no le está consumiendo tiempo a Domingo, más allá de recibir la información todos los días en su correo y de empezar a tomar acciones mucho más rápido. Porque, ¿qué pasa?
Si yo reviso una vez a la semana, probablemente estoy perdiendo 5, 6, 7 días de flujo de caja. Si yo reviso todos los días, puedo estar ganando tiempo en flujo de caja, ¿cierto? Entonces, son food for thought. ¿Listo? Y el tercero, registro de facturas de proveedores. Entonces, algo que también nos comentaba esta empresa aquí en Estados Unidos, nos decía Carlos, a mí me mandan la factura en un PDF, pero después yo necesito que, ya no era Domingo, ahora era Mili coja el PDF, coja unos datos y los transcriba a mi sistema contable, ¿cierto? Entonces, que coja esos datos, entonces ese tema de coger los datos de la factura y llevarlos, organizar la información y transcribirla a otro sistema, a un ERP, pues esto agilita mucho tiempo. Entonces, en este caso, la contabilización automática de las facturas aprobadas mejoró en un 97%, ¿cierto? Cuando vamos al mundo de reconocimiento inteligente de caracteres, que es sentar a ese robot a que coja los documentos, les extraiga la información y me la organice para poder ejecutar sobre ellos, creo que aquí el problemática era la información de costos de transporte para una empresa, esto es una comercializadora internacional, esa información llegaba muy tarde para planear asertivamente el flujo de caja y llegaba la información en unos documentos de diferentes tipos porque las empresas de transporte pues eran diferentes y cada empresa de transporte maneja su formato diferente. Entonces, el tema de poder coger la orden, sacar la información, organizarla, y esta era una comercializadora internacional que movía más de 100, 200 facturas de transporte mensualmente. Entonces nos decían, venga, esto inmanejable. ¿Cierto? Entonces, montamos esta tecnología, le parametrizamos para un formato de factura de transporte, cómo debería entender que hay una generalidad de dónde está en un espacio, digamos, casi que transversal entre los diferentes formatos, dónde está el cabezote, dónde están los productos, dónde están los precios, se programa y se configura una vez, pero ya hoy en día esta tecnología, con la inteligencia artificial que la está respaldando detrás, me permite montar una sola lógica de entendimiento para múltiples formatos que son diferentes, pero que tienen un nivel de similitud. Entonces, una factura. Una factura tiene casi que la misma estructura, pero el formato es diferente dependiendo de quién lo facture. Esta tecnología ya nos permite hacer eso, sacar los datos, programarlo de una manera más eficiente, costo eficiente, para poder darle este beneficio a las organizaciones. Hace unos años, esta tecnología solo me permitía trabajar, me tocaba programarla formato por formato. Entonces, si yo quiero sacar la data de un certificado bancario, de un extracto bancario, entonces yo programaba una vez para Bank of America. Y me podía llegar Bank of America, qué sé yo, no sé, dependiendo de la empresa que yo fuera, me podían llegar 50, 100 certificados de Bank of America a los que tenía que sacar la información y lo programaba para Bank of America. Pero después me tocaba hacer lo mismo para Chase. Me tocaba volver a programarlo para Chase. Entonces esto hacía que los casos de uso fueran muy específicos a un mismo formato con grandes volúmenes de información. Por ejemplo, si yo tengo que llenar a mano un formato o si yo tengo que llenar un PDF de un formato para aplicar a un seguro de vida, ¿cierto? Entonces el formato lo tengo, el formato es transversal, me lo llenan 1000 personas en un mes, pero necesito coger esa información, sacarla y tabularla. Hace unos años servía principalmente para eso. Hoy no. Hoy yo tengo un formato de cualquier aseguradora para seguro de vida, lo programo una vez y me permite hacerlo. Entonces genera una serie de beneficios y básicamente aquí lo importante es esa capacidad de tomar un PDF, de tomar una foto escaneada de un documento, de tomar un documento manuscrito y sacarle la información para que no lo tenga que hacer un humano, para después llevarla a un sistema, para cruzarla, para validarla, para devolver un correo, para tomar acciones, esto hoy es completamente lograble. Human in the Loop es cómo articulo diferentes tecnologías, pero cómo también empiezo y le adiciono captura de información. Entonces, si se han dado cuenta, hasta ahora hemos hablado de información ya existente, pero una necesidad de las organizaciones es, venga, yo necesito que me automaticen la captura de la información porque quiero salirme de esta forma en la que la estoy capturando hoy en día. Ese formulario a mano o ese formulario PDF que me llenan, pero que después me toca coger y convertir la información, eso yo quiero eliminarlo y quiero que haya una forma
de que ustedes me capturen la información. Y esto es un proceso, digamos, esto pasa mucho en Latinoamérica, y es, por ejemplo, un proceso que es el proceso de evaluación de proveedores, ¿cierto? Evaluación de vendors. Entonces, le mandan alguien quiere ser vendor de mi compañía. Entonces le digo, perfecto, le mando un correo y le digo, perfecto, necesito que me mande todos estos documentos actualizados y que además me llene este formato en un Excel o en una hoja de cálculo o lo que sea. Necesito que me llene todos estos datos y me mande la información. Entonces, al cabo del tiempo, si tengo 100 o 500 o 1000 proveedores, pues tengo 100, 500 o 1000 Exceles, cada uno por su lado, con los cuales no puedo hacer nada. Donde tengo en algunos que me pusieron el número de identificación tributaria con punto o con guión o sin el punto o sin el guión. Donde me escribieron la ciudad, de pronto, qué sé yo, me escribieron la ciudad Minneapolis o me escribieron M.polis o me escribieron sí, diferente y entonces la calidad de la información se empieza a desvirtuar. Si yo puedo desde el principio del proceso, porque lo necesito, generar un template, una forma de capturar la información que ya venga con unos criterios de calidad de la data y que además por detrás no sean 100 Exceles sueltos, sino que sea un único repositorio de información donde cada que alguien va subiendo datos se va creando un nuevo registro, pero tengo una única fuente de datos sobre la cual puedo analizar, puedo ver qué está pasando, puedo ver volúmenes, puedo ver flujo del proceso, reglas de roles y aprobaciones en este camino el ejemplo que les estoy dando de validación y creación de proveedores de vendors, pues eso me resuelve no solo temas de calidad, no solo temas de fluidez, temas de control interno y temas de visibilidad de la información, ¿cierto? Ya no estoy lidiando con 1000 correos que van de una instancia a otra para que la gente revise, apruebe, devuelva, rebata, etcétera, sino lo tengo todo centralizado. Y GenAI, esto lo hablamos un poquito cuando vamos al mundo de las bases de conocimiento de GenAI. Este es un proyecto bien chévere que tenemos con una empresa en México que nos dice, Carlos, yo tengo más o menos entre 100 y 300 documentos de políticas y procedimientos para mis empleados. La política de vacaciones, la política de bonos, la política de seguridad, la política de multas y sanciones, la política de celulares, la política de usuario, en fin. Y tengo a todo el mundo llamando a la mesa de servicio, preguntando por cualquier dato de la política cuando los documentos están, cuando ellos tienen acceso, ¿cierto? ¿Cómo me ayudan? Cogimos esta información, se la entregamos a un chat GPT, pero propietario, que no tiene toda la información de la intranet, sino que tiene el universo de documentos y de URLs y de PDFs y de información que nosotros le definimos, un universo cerrado de datos y las personas empiezan a preguntarle como si fuera ChatGPT, pero las respuestas están basadas en este universo finito de información. Esto es algo, pues, por ejemplo, para manuales de vehículos o para manuales de maquinaria. En vez de tener que irse al manual, ¿cierto? De 10 máquinas si tengo una planta de producción y que el técnico vaya y busque en el manual, si era el manual uno o el manual 2 o venga, porque es que esta versión, no, tengo la información, se la subo, interactúo con esta capacidad como si fuera un chat GPT, pero con una información cerrada y propietaria. Y el mensaje que les quería dar acá es, si yo como empresa puedo usar las capacidades de reconocimiento de caracteres, de automatización robótica de procesos y de inteligencia artificial para tomar decisiones basadas en estos datos, pues ahí es un caso donde en realidad le estoy trayendo mucho valor a la compañía con diferentes capacidades, con diferentes herramientas, con diferentes tecnologías que pueden funcionar de manera aislada o que pueden funcionar de manera conjunta. ¿Qué es importante? Y ya para cerrar, cuando uno decide montarse en el mundo de voy a empezar a ver qué puedo automatizar, cómo puedo usar la inteligencia artificial y estas capacidades de hiperautomatización para mi empresa, van a aparecer muchas cosas que a uno se le puedan ocurrir que son candidatos para automatizar. Nuestras recomendaciones, primero, ¿con qué periodicidad se realiza el proceso o la consulta o la atención hoy en día? Entre más alta la periodicidad, y si ven aquí en el gráfico abajo tenemos periodicidad muy baja, anual, a periodicidad muy alta, diaria. Entre más alta la periodicidad, pues más es el impacto que le estoy generando a la organización si lo automatizo, ¿cierto? Si es algo que yo hago una vez al año, pues sí, seguro voy a resolver algo, pero
Entonces es una vez al año. Si es algo de todos los días o algo que hago una vez cada 15 días, pero me gustaría hacerlo todos los días, o algo mensual, pero pues que en realidad yo digo, oiga, vale la pena automatizarlo, hay que tener eso en cuenta. Por el otro lado, la complejidad de automatizar. Nos encontramos, yo creo que en el 20% de las empresas con las que empezamos a explorar de nuestros leads y nos dicen, venga, es que yo tengo este proceso que es así de complejo, automatíceme eso. Ok, se puede, pero así de complejo vale y va a tomar tiempo. Entonces, ¿dónde están mis quick wins? ¿En lo altamente complejo o en lo que tiene una complejidad más baja con una alta repetitividad? ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué pasa mucho en las organizaciones? Llega el que tiene mejor llegada al presidente de la compañía. No, es que yo necesito que me automaticen esto porque necesito, y le lava la cabeza al presidente y el presidente va y habla con tecnología o con innovación o con al que sea, con el... No, es que vamos a automatizar esto. Pero venga, hagamos este análisis. Si tenemos recursos finitos y tenemos tiempo y tenemos que atender diferentes cosas en la organización, montemos una matriz, la periodicidad sobre la complejidad. Nosotros le ponemos un tercer atributo y es el tamaño del círculo. Ese tamaño del círculo es en realidad cuál es el impacto al negocio. Hay cosas que la gente quiere automatizar, pero que en el bottom line en realidad el impacto al negocio es marginal. Hay cosas que la gente quiere automatizar, que si la automatizo puedo tener un impacto inmediato en flujo de caja, puedo tener un impacto inmediato en turnover, en seguridad, en control de riesgos de auditoría de multas y sanciones. Entonces, ese tamaño del círculo es importante. Si yo solo tengo para automatizar un proceso de este cuadrante de acá arriba, ¿cuál voy a automatizar? ¿El 7 o el 6? ¿Cierto? Entonces, importante. Y nosotros le ponemos un último atributo que es el color del círculo para pensar en la tecnología. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos este ejercicio, puede que dentro de todo lo que postula la gente nos digan, encontremos que algo de lo que postularon, no, es que esa capacidad ya la tiene mi ERP. Lo que pasa es que la gente no la usa. Ok, entonces ya existe, ¿cierto? Es una capacidad de una tecnología que ustedes ya tienen implementada que la gente no sabe que existe, que es cuestión de hacer una socialización, de hacer una campaña de uso, de hacer una campaña de awareness, de habilitar unos accesos. ¿Qué más puede que pase? Que de lo que nos están pidiendo hay cosas que son de inteligencia de negocios, ¿cierto? Por ejemplo, entonces entender qué es inteligencia de negocios o qué es reconocimiento de caracteres o qué es automatización de robótica de procesos o qué es IA para poder perfilar y para poder entender bien cómo se va dando. Y un punto muy importante es también de qué área de la empresa viene la solicitud. Porque cuando yo quiero meterme en un proceso, en un proyecto, como cualquier proyecto, necesita tanto de la empresa que va, tecnológicamente tiene el conocimiento y va a llevar a cabo el proyecto, como de la parte de ustedes como dueños del proceso, que le van a explicar, que nos explicarían a nosotros, si fuera el caso, cómo es el proceso para poderlo automatizar. Entonces, si yo tengo 10 procesos de finanzas y las personas de finanzas que me van a explicar y que van a convivir conmigo en el proyecto son las mismas dos, pues probablemente me toca organizarlos en una cadena secuencial para no consumirles toda la vida tratando de hacer 10 cosas en paralelo. Esto era lo que queríamos contarles el día de hoy, darles un poco visión, ideas, abrir la cabeza a cosas que la tecnología hoy nos permite hacer, pensando en procesos de negocio, pensando en el uso del día a día de cada uno. Y bueno, y pues nos quedan pocos minutos, creo que ya se nos fueron todos, me quedaban 5, pero ya se fueron ahí volando. No sé si tengan alguna pregunta o bueno, cualquier pregunta nos la pueden mandar internamente y con gusto la resolvemos. Mm, O si mm. alguien quiere profundizar y agendar un one-on-one conmigo de 20 minutos, de media hora, por supuesto lo podemos hacer. Fabio, adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y sí, sabe que hay un par de preguntas y no sé si las puedes responder es en relación al ICR o ICR. Dice, ¿qué ejemplo de sitio ICR podemos empezar a usar? El otro lado de la pregunta, si tengo la información en un Excel spreadsheet, ICR puede crear órdenes en vez de facturas. Espérate, bueno, espera, ¿me repites la segunda, por favor? Si tengo la información en un Excel spreadsheet, puede el ICR crear órdenes en vez de facturas. Ok, por supuesto. Yo, cuando, no, yo puedo sacar información, organizar información y mover información a donde yo quiera.
Entonces, teniendo los datos en un Excel y yo necesito que esos datos los coja y los lleve uno a uno a una estructura de una orden que está en mi sistema y que es lo que necesito que me ponga el nombre acá, que yo le defina cómo debe ir transportando la información del Excel a la pantalla de registro de la orden o de la factura o de la solicitud o del template que sea, por supuesto es completamente automatizable. Es cuestión de, y algo que nosotros hacemos que es importante, es una sesión donde nos muestran el paso a paso de lo que quieren optimizar, de lo que quieren automatizar. Y ahí simplemente son reglas como lo haría el humano. Nosotros lo que vamos a hacer es emular lo que hace el humano y entregárselo a la tecnología. A veces los sistemas nos permiten hacer cosas de una manera mucho más eficiente que lo que lo haría un humano. Por ejemplo, un humano tiene que entrar uno a uno a registrar, pero hay tecnologías que nos permiten hacer una carga masiva a través de una funcionalidad de un job o de un API o en otros de una forma de hacer carga masiva porque la tecnología lo tiene. Entonces eso también lo entendemos dentro del levantamiento de información para optimizar el proceso, pero por supuesto, se puede llevar la información al formato o a la estructura que se necesite. No hay ningún problema. Ahora, en cuanto a ICR, en cuanto a herramientas de ICR, yo te diría que una búsquedita rápida en Internet te va a dar algunas herramientas. Nosotros trabajamos con una bien interesante, digamos, Google tiene unas capacidades nativas de ICR dentro de su stack. Por ejemplo, se llama, espérame que la estoy buscando acá, se llama OCR with Google AI, ¿cierto? Y hace poco, la semana pasada, un consultor me dijo que le permitía hacer algunas pruebas gratis, ¿cierto? Entonces, es subirle unos archivos y ver cómo extrae la información. Eso lo permite hacer. Nosotros trabajamos con una que se llama ICNO, IKNO, eh, dependiendo de lo que uno quiera y dependiendo de las capacidades de la tecnología, hay cosas gratis muy buenas, hay cosas pagas que me dan más capacidad. Por ejemplo, en la plataforma paga, cuando yo extraigo información de un documento, yo tengo que definirle el umbral de asertividad, ¿cierto? Si la información que la tecnología está logrando sacar tiene un 90% de veracidad de que está bien, deje que pase. Pero si está por debajo del 90%, mándeselo a un humano para que compare lo que es el documento en PDF contra lo que logré extraer. Entonces, ahí ya hay capacidades un poco más adicionales a solo la extracción de documentos, es la posibilidad de hacer esa comparación o la posibilidad de manejar históricos o la posibilidad de manejar grandes repositorios de documentos que ya llevan a una solución paga. Pero, por ejemplo, este OCR con Google AI creo que puede ser un buen approach para empezar a jugar con algo freeware que puede haber en el mercado, ¿no? Ok, ok, perfecto, perfecto. Muchas opciones interesantes y bueno, no necesitamos ser una compañía inmensamente grande para poder utilizar estas herramientas. Si alguno de las personas que nos van a escuchar en la grabación de esta sesión o de los participantes quieren información un poquito más detallada, pues hay que comunicarse con Carlos. Él tiene mucha información, mucha experiencia en cuanto a todo esto. Así que siéntanse en la libertad de mandar una notita. Tal vez luego yo comparto la información de contacto de Carlos, o si no, mándenme una notita a la Cámara de Comercio y yo les envío toda la información. Entonces, Carlos, creo que hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por participar con nosotros. En total, este es la sesión número 4 porque en enero tuvimos un par con Samir y luego con un par contigo. Muchas gracias por participar con la Cámara de Comercio Latina de Minnesota en este esfuerzo de ayudar a comprender a nuestros miembros y a los emprendedores y empresarios de Minnesota, cómo pueden utilizar las herramientas que ya están afuera, que ya existen en cuanto a inteligencia artificial. Muy, pero muy interesante. Vamos a colocar, vamos a subir la grabación de estas sesiones para que las personas puedan volver a revisar la información si es necesario, o las personas que no han podido unirse a nuestra sesión, pues pueden ver
estudiar o entender un poquito la información que Carlos nos ha traído en estas sesiones. Muchas gracias, Carlos, y a todos. Un placer de haber estado con ustedes. Y bueno, hay sesiones tal vez con otros temas que vienen en el futuro con la Cámara de Comercio, así que es cuestión de estar chequeando el calendario. Gracias, Carlos, otra vez y estamos despidiéndonos con esto. Gracias a ti, Fabio, gracias, Anita, gracias a los que participaron y bueno, espero que haya sido de valor y cualquier idea, cualquier cosa loca que hayan dicho, venga, esto se puede, por favor no duden en contactarnos. Ok, bueno, gracias. Gracias.